Ahí está. Vamos a iniciar en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 1 hasta finalizar el capítulo. Por eso les digo que es bastante. Apocalipsis 7, ¿correcto? Del versículo 1 hasta finalizar el capítulo. Amén. Leo uno yo y uno ustedes. Dice la palabra del Señor. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde está el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó con voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, Diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Todos juntos. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por tu gran amor, tu gran misericordia, Padre. Gracias por traernos aquí para venir a escudriñar tu bendita palabra, Señor, para venir otra vez, Señor, a iniciar esta serie de Apocalipsis, Señor, y que tu nombre sea glorificado, exaltado, honrado, Señor, a través de ello, Padre. Permítenos seguir conociendo más y más de ti. Permítenos seguir, Señor, aprendiendo más de tu bendita palabra y de lo que tú nos hablas acerca de lo que será, Señor, el futuro. Padre, gracias una vez más. Recibe toda la gloria, el honor y la alabanza en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, regresamos a nuestra serie de Apocalipsis, ¿verdad? Porque también es necesario
ver que en medio de todo este caos, de todo lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo, no va a ser nada comparable tampoco, ¿verdad?, con lo que va a suceder el día que la iglesia sea levantada y nos vayamos con el Señor. Y este mundo va a entrar en un caos tremendo, en un caos fuerte. Y ya hemos visto los sellos, ¿verdad?, del primero al sexto sello. Luego vimos la introducción al paréntesis y ahorita estamos en el paréntesis entre el sexto y el séptimo sello, ¿verdad? Hay un paréntesis que la Biblia nos describe, ¿verdad? Juan dice que oyó que ese paréntesis se hace porque van a ser sellados los escogidos, los siervos de Dios, literalmente los esclavos de Dios. Realmente se debería haber traducido así, los esclavos de Dios, ¿verdad? Los que Dios va a utilizar en la gran tribulación para ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Dios va a detener por un momento los cataclismos que se van a venir aún más fuertes, pero es precisamente porque va a preparar a un grupo de escogidos de Él, ¿verdad?, para proclamar el evangelio a todas las naciones, para llevar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, a cada punto de la tierra. Dios va a utilizar a su pueblo otra vez, a Israel, y aquí empieza ya la función de Israel, a los escogidos, ¿verdad? Y nosotros vimos que son 12,000 de cada tribu, y son 12 tribus, son 144,000. Amén. Algunos quieren ver este número y alegorizarlo, decirlo que realmente no van a ser 144,000, ¿verdad?, que solo es un número simbólico única y exclusivamente, que realmente representa la multitud que viene después. Pero claramente el apóstol Juan diferencia a uno con el otro, porque cuando va a entrar a hablar de la multitud dice después de esto, después de esto. Entonces ahí hace claramente una división, ¿verdad? Otros argumentan que este número tiene que ver con la iglesia y hacen ahí un cálculo que no sé ni de dónde lo sacan, pero bueno, ¿verdad? Y empiezan ahí a poner que realmente representa la iglesia. Yo creo que a veces, muchas veces queremos ver en todos los números algo que nos hable y que nos diga algo el número. Pero yo creo que si vamos al contexto de Apocalipsis, ¿verdad?, y nosotros vemos que dice 12,000 de cada tribu y son 12 tribus que son 144,000. Simple y sencillamente. Y es el inicio de los escogidos, el remanente de Dios que Dios va a utilizar para predicar el evangelio. Recordemos que el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad?, capítulos 10 y 11 dice que Israel vendrá a un trato con Dios después de que entre la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Entonces la iglesia ya ha sido levantada y ahora Israel otra vez empieza a ser usado por Dios. Amén. Adicional de que entonces tendríamos que interpretar que los 24 ancianos que vimos en el capítulo 4, en el capítulo 5 y que aquí son nombrados otra vez, no representen a la iglesia y tuvieran que ser ángeles realmente, pero ya vimos, como vimos en el capítulo 4, no pueden ser ángeles porque ningún ángel trae corona, y estos 24 ancianos están coronados y tienen tronos, ¿verdad? Entonces realmente, muy posiblemente, estos 24 ancianos representan a la iglesia. Amén. Entonces nosotros estamos viendo, hermanos, que lo más sencillo es tomar este número como literal. Dios va a utilizar a 144,000 israelitas para predicar el evangelio del Señor, y Dios va a hacer un tiempo de calma para poder traer a todos ellos, ¿verdad?, poder sellarlos y prepararlos para lo que va a venir, la persecución, los cataclismos, toda la oposición que van a tener en todo este tiempo. Amén. Nosotros entonces vemos, y alguien dirá, ay, pero como que es muy tedioso, 12,000 y estar leyendo de esas tribus. Pero a veces es interesante leerlo, porque cuando nosotros lo leemos con detenimiento, vemos algunas curiosidades o algunas cuestiones que nos tenemos que preguntar. Por ejemplo, ¿por qué Judá aparece en primer lugar y luego Rubén? Si Rubén era el primogénito. ¿Por qué aparece la tribu de Leví? No aparece en la repartición de las tierras, ¿verdad? ¿Por qué no aparece la tribu de Efraín y aparece su papá José? ¿Por qué no aparece la tribu de Dan? La tribu de Dan está ahí desaparecida.
no se nombra, y su lugar lo viene a ocupar la tribu de Leví en esta lista. Entonces, eso es lo interesante, cuando nosotros ponemos atención. Y entonces nosotros podemos deducir que Judá aparece en primer lugar. ¿Por qué? Porque Rubén, recordemos que perdió la primogenitura. Rubén al pecar perdió la primogenitura. Vamos a Génesis capítulo 49, versículos 3 y 4. Génesis capítulo 49, versículos 3 y 4. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te enfureciste subiendo a mi estrado. Ahí está, ¿verdad? Rubén cometió un pecado grave, dice. Se acostó con una de las mujeres de su papá. Tomó por mujer a una de las mujeres de su papá y le fue quitada la primogenitura, y la primogenitura se la pasó a Judá. Ahí mismo en Génesis 49, versículos 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro del león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahí está, ¿verdad? El cetro le fue dado a Judá. Por eso es que Judá aparece en primer lugar, y después Rubén, porque Judá adquirió la primogenitura que le fue quitada a Rubén. Y obviamente, hermanos, pues tenemos que tocar aquí un punto quisquilloso, sí, que lo hemos tratado en algunas veces, ¿verdad? En el Evangelio del Juan, y en algunas veces que hemos tocado, ¿verdad? Que nosotros vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios nos muestra, hermanos, que Dios castiga el pecado. ¿Amén? Y que a veces el pecado nos va a llevar a perder cosas que nunca más vamos a recuperar. Por eso tenemos que meditar antes de pecar, ¿verdad? Tenemos que evitar el pecado lo más que podamos. Tenemos que presentar una lucha férrea. El escritor de Hebreos dice: porque aún no habéis combatido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Sí? Nosotros vemos a Rubén, se le hizo fácil acostarse se enamoró de una de las mujeres de su papá, ¿verdad? Se acostó con ella, ya nunca pudo recuperar la primogenitura, ¿verdad? Y eso nos hace recordar también a alguien en Hebreos, así mismo, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 16 al 17. 16 y 17. No sea que haya con un fornicario o profano en el salud de una sola comida de Dios y la bendición. Porque ya sabéis que aún después que ese hambre de la bendición fue desechado un nuevo oportunidad para la bendición, Amén, ¿verdad? Entonces, ya no hubo oportunidad, aunque la procuró. Esaú ya no pudo recuperar tampoco su primogenitura. Aunque lloró y lloró y lloró y lloró y lloró, ya no. Eso nos muestra, hermanos, lo que les he venido diciendo. El pecado, hermanos, ante Dios, para condenación, te condena un pecado de mentira, te condena un pecado de matar, asesinar, ¿verdad? Pero hay pecados que en esta vida sí son castigados por Dios de manera diferente. Y lo vemos en Rubén. Dios le quitó la primogenitura. Lo vemos en Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Ya nunca pudo recuperar. Entonces, ante Dios sí, Dios castiga en esta vida. Inclusive va a haber repercusiones en la venidera por pecados.
Va a haber repercusiones en la venidera por pecados, aunque nuestros pecados han sido perdonados, hermanos, Dios va a premiar en base a los sentidos también, sea bueno o sea malo, dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que recordar esto y ver cómo, ¿verdad? Aún aquí en Apocalipsis, en el tiempo de la gran tribulación, Dios habla de esto, dándole la primogenitura a Judá y dejándole a Rubén en segundo lugar. Pero aún así vemos también la gracia y la misericordia de Dios, que en este pecado no afectó a su generación, Rubén, porque Dios en su misericordia y gracia, que es abundante, está utilizando a la descendencia de Rubén, a 12,000 de ellos, para predicar el Evangelio. ¿Sí? Después encontramos, les digo, que la no inclusión o la exclusión, que es lo mismo, ¿verdad?, de la tribu de Dan. ¿Por qué la tribu de Dan no aparece aquí, cuando es una de las tribus de Israel? Bueno, muy probablemente, hermanos, muy probablemente se deba a su pecado de idolatría. Fue la primer tribu que como tribu general, se fue a la idolatría. La tribu de Dan se inclinó totalmente a la idolatría. Vamos a Jueces, capítulo 18, versículo 1. Jueces, capítulo 18, está después de Deuteronomio, Josué, Jueces. Bueno, tendremos que leer todo el 18, pero está hablando. Jueves 18. Ajá, 18. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaban posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión de las tribus de Israel. Y andaban buscando, ¿verdad?, posesión. Y en su búsqueda mandan a unos a inspeccionar una tierra como está, van y pasan donde había un hombre de la tribu de Efraín llamado Micaías, ¿verdad?, que tenía un levita que le hacía el servicio sacerdotal, ¿verdad?, y tenía serafines y tenía otras cosas ahí, ídolos y todo. Y entonces los de la tribu de Dan, cuando regresaron esos espías de decir que esa tierra era conquistable y pasaron para conquistarla, en el regreso se llevaron todos esos ídolos y toda la tribu empezó a adorar a esos ídolos. Inclusive se llevó al sacerdote, ¿verdad? Y toda la tierra, toda la tribu se volvió idólatra. Entonces muy probablemente, hermanos, haya sido eso. Inclusive vamos a Primera de Reyes, también primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28 al 30. Ajá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y no fue por nada que Jeroboam pusiera uno de los becerros en Dan. No, porque eran bastante idólatras esa tribu, ¿verdad? Y entonces Dios la empezó a disminuir y fue incluida en la tribu de Neftalí, ¿verdad? En la tribu de Neftalí. Entonces nosotros, amados hermanos, también, inclusive, ¿verdad?, les digo, el libro de Apocalipsis nos habla mucho del pecado. Dios está descargando su ira a causa del pecado, y aún nos habla de los escogidos, ¿verdad? Vemos que hay pecados entonces que nos pueden sacar completamente del servicio a Dios en esta vida, aunque haya arrepentimiento. Sin embargo, no nos sacan de la vida eterna, ¿verdad? Cuando un verdadero cristiano se arrepiente, no nos saca de la vida eterna, porque hay arrepentimiento, hay perdón de pecados, pero sí nos puede sacar
del servicio a Dios definitivamente. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Yo mismo pongo en dura servidumbre mi cuerpo, no habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser. Quita completamente. La tribu de Dan no aparece aquí en el servicio. Y vemos, a diferencia de Rubén, ¿verdad?, que el pecado de Dan, de los padres afectó completamente a sus hijos. Los dañó completamente. Por eso como padres nosotros tenemos, hermanos, que cuidar mucho de eso. Porque nuestras acciones, nuestros pecados delante de Dios pueden repercutir en nuestra descendencia. Y nosotros vemos aquí Dan excluida completamente. Aunque van a ser, ellos van a entrar también, porque cuando Dios establece un pacto, cuando Dios establece una promesa, Dios no lo revoca, ¿verdad? Y Dios ha establecido que va a salvar a Israel. Él tiene escogidos de todas las tribus. Y entonces nosotros vemos que en el milenio ellos van a tener posesión. Vamos a Ezequiel capítulo 48. Ezequiel capítulo 48. Versículo 1, y de ahí nos brincamos al 32. El 32. Al lado oriental, 4.500 cañas, 3 puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Ahí está, ¿verdad? Ahí está diciendo de Dan. Entonces Dan, ¿verdad? Otra vez, los hijos de Dan se arrepintieron, van a ser escogidos y todo por Dios, ¿verdad? Pero no van a estar en el servicio a Dios en el tiempo que Dios regrese al trato con su pueblo, y Él cumplirá su palabra teniendo un remanente en esta tribu a la cual le va a dar posesión, porque Dios cumple su palabra. Pero vemos cómo sí van a ser afectados, porque no estarán, ¿verdad?, sirviendo al Señor en el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, recordemos que Apocalipsis es lo que nos está hablando. Apocalipsis nos está hablando del castigo de Dios sobre la tierra, cómo Dios va a castigar a los habitantes de la tierra a causa de su pecado, a causa de su maldad. Y recordar que también nos habla a nosotros como iglesia y nos da amonestaciones fuertes, ¿verdad? Y nos llama a un arrepentimiento. Solo hay 2 iglesias mencionadas, ¿verdad?, que no tienen una admonición, una advertencia severa, que son Esmirna y Filadelfia. Las otras 5 sí tienen un mandato fuerte a arrepentirse y a cambiar. Entonces nosotros vemos esta parte. Efraín fue una tribu muy poderosa, muy fuerte, ¿verdad? La dominante en el reino del norte cuando se dividió Israel, ¿verdad? Efraín era la que encabezaba a la zona norte. ¿Sí? Pero Efraín igual. Vamos a Oseas capítulo 4 versículo 17. Oseas capítulo 4 versículo 17. Efraín es dado a ídolos. Así se volvió también esta tribu, ¿verdad? Idólatra tremendamente. Ahí mismo en Oseas capítulo 5, pero versículos 3 al 5. Yo conozco a Israel no me es desconocido, porque ahora todo Israel se ha constituido y se ha contaminado Israel. No piensen en convertirse a su Dios, porque el espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová.
La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con él. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Efraín se volvió terriblemente idólatra. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 29, no lo vamos a leer, solo anótenlos ahí, ¿verdad? También otra vez uno de los que encabezan la idolatría, ¿sí? Y nosotros vemos aquí entonces que Adán, por haber sido la primera tribu que haber causado el pecado, sí la quitó. Pero a Efraín, ¿por qué no? Si se volvió a los ídolos completamente, si fue idólatra completamente. Y aquí otra vez, hermano, el pecado hace que Efraín no figure en la lista de los que van a predicar el evangelio ahí. Pero hay algo que sí pasa, que en su lugar él no figura, Efraín no figura como nombre, pero Efraín sí va a ser utilizado por el Señor. Solo que el Señor no lo utiliza como Efraín, lo utiliza como su papá, José. Y una vez más, hermanos, volvemos a ver lo mismo. Nosotros podemos ser bendición para nuestros hijos, para nuestras descendencias, podemos ser de bendición. Dios se acordó de la fidelidad de José. José fue muy fiel, acordémonos de todo lo que José aguantó, todo lo que Josué hizo y se conservó para el Señor y buscó siempre agradar al Señor, y eso Dios lo tomó en cuenta. Entonces Dios no bota a Efraín del servicio en la gran tribulación. Lo que hace Dios es utilizar el nombre de su papá en lugar de Efraín. Vemos la gran misericordia de Dios y la fidelidad de Dios en el libro. Nosotros podemos ver la fidelidad de Dios hacia José. Y esto también nos enseña esta parte. Por eso les digo que hay cosas bien interesantes cuando uno empieza a desmenuzar esas listas que a veces son aburridas leerlas, ¿verdad? Cuando uno entra a números y empiezan y de la tribu y tú dices, ay, ¿qué tanto rollo de esto, verdad? Pero muchos traen algo interesante para nosotros. Toda la palabra de Dios nos habla a nosotros. Y esta palabra nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Que nosotros podemos ser de bendición para nuestras descendencias. Sí, somos fieles al Señor. Podemos ser de gran bendición para ellos. Que aunque ellos anden mal, el Señor los haga regresar a causa de la fidelidad que los padres tuvieron hacia ellos, hacia el Señor. ¡Qué tremendo, hermano! Hubo un estudio que hicieron de la descendencia de Juan Wesley. No me acuerdo hasta qué generación, pero fueron varias generaciones que analizaron. Nosotros recordemos quién es Juan Wesley, un hombre que evangelizó casi todo Estados Unidos y en Europa causó un avivamiento. Un hombre que dedicó su vida al Señor y serle fiel. Y algo, cuando analizaron su descendencia, ninguno fue un violador, un asesino. Ninguno fue un hombre de borracho, mujeriego. Todos fueron hombres de bien para la sociedad. Todos fueron hombres de bien para la sociedad. ¿Casualidad? No. Yo se los he nombrado varias veces, hermano. Dios honra a los que le honran. Procuremos siempre honrar a Dios, para que aunque ya no estemos presentes nosotros, aunque ya Dios nos haya llamado a su presencia, nosotros en ese momento de nuestro irnos de esta tierra, nos vayamos en paz sabiendo que le fuimos fiel al Señor, y nos vayamos en paz sabiendo que Dios obrará misericordia sobre nuestras generaciones. Eso es lo maravilloso que nos está hablando esta parte de este libro, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar, ¿sí? Recordemos que Dios visita hasta 1000 generaciones de los que le aman. Procuremos serle fiel al Señor. Procuremos. Qué maravilla es ver, hermanos, en todo esto
la gracia y la misericordia de Dios actuando. Porque aún en la tribu que castigó más fuerte, que es la de Dan, vemos la gracia y la misericordia de Dios dándole un territorio dentro del milenio, de la era milenaria. La gracia y la misericordia de Dios mostrándose aún en Efraín. La gracia y misericordia de Dios mostrándose aún en Rubén, en los descendientes de Rubén. Nosotros podemos ver, hermanos, entonces, que si nosotros buscamos al Señor, aun cuando hayamos cometido un pecado fuerte, que a lo mejor ya no podamos quitarnos las consecuencias, pero a lo mejor podamos ser todavía de bendición para nosotros. Como lo fue Rubén. Rubén se acostó con la mujer de su padre, ¿verdad? Ya se le fue quitada la primogenitura, pero de ahí Rubén, ¿verdad? Rubén cambió, Rubén fue transformado, inclusive Rubén no querían que mataran al hermano, ¿verdad? Rubén fue el que aboga. Entonces nosotros vemos que Dios lo toma en cuenta al final de eso, todo eso. La gracia y la misericordia del Señor mostrando. Y aquí ponía, Dios es juez justo y siempre empieza por su casa, antes de cualquier juicio. ¿Y esa casa quiénes son? ¿Quién es esa casa? Nosotros. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? El juicio de Dios va a empezar por nosotros, por su casa. Como él dicen en el mundo, el buen juez, por su casa empieza, ¿verdad? Entonces Dios hace eso. En 1 de Pedro 1:17 lo traigo aquí y lo voy a leer. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué Pedro, que sabe perfectamente la gracia de Dios, perfectamente, es el apóstol Pedro, dice, y si invocáis por Padre que aquel que sin acepción de personas juzga según su gracia? No dice según su gracia. ¿Cómo dice? Según la obra de cada uno, según lo que estés haciendo, Dios nos va a juzgar. Por eso dice Pedro, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque nuestras obras son tomadas en cuenta, hermanos. No para ser salvos, pero sí como lo estamos viendo aquí. La salvación no es por obras, pero las obras sí son tomadas en cuenta para la premiación, para varias cosas que nos muestra la Escritura, ¿verdad? Indudablemente son tomadas en cuenta. Entonces tenemos que entender eso. Por eso dice Pedro, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hasta que lleguemos allá, hasta que lleguemos a la tierra prometida, tenemos que conducirnos con temor delante de Dios. No quiere decir que estemos con miedo a cada rato, sino que cuando vayamos a cometer un pecado, el temor de Dios haga que no caigamos en eso. Como José, cuando dice que la mujer de Potifar le agarró sus ropas y se las quitó, ¿verdad? Para que le quitaran las ropas, José tuvo que haber recuperado un poquito. José estaba cayendo en eso. Pero de repente José reaccionó y dijo, ¿cómo yo voy a pecar contra mi Dios? Y desnudo salió corriendo, ¿verdad? Y vemos que esa acción de José, ahorita en el libro de Apocalipsis, a su generación, la estaba emitiendo. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera caído? Hubiera sido una desgracia para su gente, para su tierra. Dios hubiera traído salvación de otro lado, él hubiera quedado mal y su descendencia mal. Meditemos en eso, hermanos. Ahora, aquí aparece la tribu de Leví en esta lista. Aquí es tomada en cuenta Leví.
cuando no es tomado en cuenta para la repartición de las tierras, aquí sí va a ser tomado en cuenta para la propagación del Evangelio. ¿Por qué? Bueno, hay dos razones muy posibles por las cuales Leví es tomado. Uno, porque Leví ya no va a tener funciones sacerdotales, pues toda la casa de Israel va a servir a Dios. Eso dice Isaías 66, versículo 23. Lo leemos, por favor. Isaías capítulo 66, versículo 23. ¿63? 66, 23. Pondrán todos a adorar. Toda la casa de Israel ya será un reino de sacerdotes para Dios. Zacarías 14, 20 y 21 también lo habla, ¿verdad? Y está ahí exponiendo esta parte. 2. Por el nuevo orden sacerdotal, que es el que vamos a ver, ¿verdad? Cuando reiniciemos la serie de Hebreos. El orden de Melquisedec. Cristo fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ha sido cambiado el sacerdocio, ¿verdad? Ha sido cambiado el orden. Ahora ya no es por la familia de Aarón, ya no es por la cuestión de Leví, ¿verdad? Ahora es Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, y todo aquel que cree en Cristo Jesús y que está unido a Él en Cristo, ¿verdad? Es un sacerdote para Dios, ¿no? Por eso dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, ¿verdad? Que somos real sacerdocio o un reino de sacerdotes. Eso es lo que está escribiendo la Escritura. Por eso es que Leví ya no es tomado ahora sí en cuenta como si fuera una tribu normal, ¿verdad? Para entrar en las labores del reino. Amén. Y así entramos en el versículo, la segunda mitad, en el versículo 9, donde dice el apóstol Juan, ¿verdad? Después de esto miré y aquí una gran multitud. Después de que fue sellado, hubo un tiempo y después de eso veo una gran multitud. Pero ahora la multitud es incontable, es bastante numerosa, es bastante grande y está conformada no por israelitas, sino por todas las tribus de la tierra, de toda lengua, nación, tribu, etnia, de todo lugar. De todo lugar, que estaban en pie delante del trono y del Cordero. Aquí tenemos que meditar algo, hermano. No es por nada que primero sella los 144,000 y después de esto se ve esta gran multitud. Por eso titulé a los 144,000 y su misión, ¿verdad? Estos 144,000 van a traer un avivamiento de salvación en toda la tierra. Van a estar predicando la palabra de Dios en toda la tierra y van a ver un avivamiento de salvación sin precedentes en toda la historia de la humanidad. Algunos por ahí, ¿verdad? Falsos profetas o pastores humanistas, ¿verdad? Andan diciendo que viene un avivamiento en estos tiempos, que va a venir un avivamiento donde todo el mundo va a ser salvo. Pero eso no es cierto. La Biblia dice que en nuestro periodo no viene un gran avivamiento, viene una gran apostasía. Para que se manifieste el hombre de pecado, dice el apóstol Pablo, tiene que aparecer y manifestarse plenamente la apostasía. Recordemos segunda de Timoteo capítulo 3, solo vamos a leer el versículo 1, 2 y nada más, porque para no leer el versículo. De ahí pueden leer hasta el 5, 6. Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 3 nada más. También debes saber esto, que en los postreros días tendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres salvadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
esposos infatuados, amadores de los deleites más queridos. Amén. Entonces, Pablo está diciendo en los postreros tiempos, en lo último, se va a levantar este tipo de generación. Pero, ojo, esa generación no está hablando del mundo, está hablando de una generación dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. No por nada la última iglesia nombrada en Apocalipsis es la Odisea. Una iglesia tibia, una iglesia donde Cristo está afuera, no está dentro de la iglesia. Cristo está tocando desde afuera para entrar en comunión con esa iglesia. Nosotros entonces estamos viendo, hermanos, y tenemos que tener en cuenta que entre más se aproxime el arrebatamiento, la apostasía va a ir creciendo, va a ir aumentando, y cada día, muy posiblemente cada día veamos menos sana doctrina. Ahorita acaba de morir Rabí Zacarías, un excelente apologeta. Yo platicaba con un hermano cuando muera MacArthur, que ya tiene 86 o 87 años. ¿Quién se va a levantar para ser íconos como ellos, para defender el evangelio como ellos lo defendían con esa pasión? Unos 2-3 años atrás se fue el doctor R.C. Sproul, que cuando apareció una amenaza para la iglesia, ellos inmediatamente levantaron el estandarte. Pero ahorita ya no hay nadie que lo levante. O lo levantan a media asta. Pero nosotros necesitamos ver que en la medida que estemos cerca de la venida del Señor, la apostasía va a ir creciendo. Cada día va a haber más iglesias apóstatas. Cada día va a haber cristianos que quieren vivir una vida tibia, una vida medias con el Señor, una vida de consagración, de entrega, de pasión hacia el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en esta parte. Jesús le dijo a esa iglesia que si no se arrepentía, la iba a vomitar de su boca. Qué tremendo que el Señor tenga que decir ahí. Y como vimos el domingo en Lucas capítulo 18, versículo 8, lo buscamos por favor. Les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando Cristo venga por su iglesia, habrá fe en la iglesia. Cada día se habla menos de la santidad, cada día se habla menos del temor de Dios, cada día se habla menos del infierno, cada día se habla menos de las consecuencias del pecado en las iglesias. Estamos creando una generación frívola y eso es lo que está sucediendo, y al final de cuentas es algo que tiene que suceder. No seamos de ellos, alejémonos de eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces nosotros vemos, hermanos, que aún, y aquí hay algo que recalcar, la gracia y la misericordia de Dios resaltan en este libro también, en Apocalipsis. En un libro de juicio, la gracia y la misericordia de Dios resaltan. ¿Por qué? Porque es una multitud incontable salvada en ese tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué son salvados? Por la gracia y la misericordia de Dios. Por la gracia y la misericordia. Por ello, por eso, ¿verdad? Dice que esta multitud clama a gran voz. Claman a gran voz. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué están clamando a gran voz? ¿Qué están diciendo? Que la salvación es de Dios, del que está sentado en el trono y del Cordero. Ellos admiten que la salvación no es de ellos, que la salvación fue gracias a Dios. La gracia y la misericordia de Dios, sacándolos de su engaño, sacándolos de su error, sacándolos de sus tinieblas, sacándolos de su muerte espiritual, trayéndolos a nueva vida. Eso solo es por Dios, hermano.
Hoy estás en el Evangelio. Si estás en Cristo Jesús, es por la gracia de Dios, porque has pasado de muerte a vida. Tú has sido iluminado para ver la gloria de Cristo. Por eso la salvación es de Dios. No podríamos salvarnos si Él no nos trae nueva vida. No podríamos salvarnos si Él no nos iluminara y nos hiciera ver la grandeza, la gloria de Cristo Jesús. Por eso ellos exclaman: la salvación es del Señor. Y esto está desde el Antiguo Testamento. El profeta Jonás, ¿verdad?, también exclama en Jonás capítulo 2, versículo 9, dice que la salvación le pertenece a Jehová. En el Salmo 3.8, vamos a ese Salmo 3.8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Las salvaciones del Señor. Eso es lo que nosotros, por eso debemos de vivir agradecidos, hermanos. Por eso debemos de vivir en entrega y devoción al Señor, porque no fue por nosotros, fue gracias a Él que nos trajo nueva vida. Y que por eso pudimos entender el Evangelio. Porque como dice Pablo, ¿verdad?, en su carta a los Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Tú por eso antes te predicaban el Evangelio y no lo podías entender, porque estabas muerto espiritualmente. Pero cuando Dios te dio vida a través del mensaje del Evangelio y empezaste a escuchar y dijiste: esto es la verdad, Cristo es la verdad, oh sí, te arrepentiste de tus pecados y creíste en Cristo Jesús, fue gracias a que Él te dio vida. Hemos sido transformados. Por eso el Salmo 115.1, ¿verdad?, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sino a tu nombre es la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Entonces, en medio de la gran tribulación, en medio de la ira, del enojo de Dios, que Dios va a descargar sobre su ira, vemos la gracia y la misericordia, y ahí es donde se cumple la palabra de Dios, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay una multitud en medio de la ira y del juicio de Dios. Dios está salvando gente. Qué gracia, qué misericordia tiene nuestro Dios, cuando debería de destruirnos a todos, mandarnos al infierno. Su gracia y su misericordia es abundante. Y aunque saco de contexto el texto, porque no está en su contexto, Romanos 5:20, por favor. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En ese tiempo de pecado abundante va a sobreabundar también la gracia de Dios, trayendo a muchos, a una multitud incontable, en medio de un juicio de Dios, de la ira de Dios. Dios va a salvar a todos. Qué misericordia tan grande tiene el Señor. Qué gracia tan maravillosa. Y cierro con los últimos versículos, ¿verdad?, de esta parte. Cuando ellos dicen las salvaciones del Señor, los ángeles se postran delante de Dios y adoran al Señor. Por eso dice que la salvación Dios la hizo para su gloria. Dios la hizo para su gloria. Y cuando es para su gloria también es para beneficio nuestro, ¿verdad? Pero ahí vemos cómo la salvación le da gloria al Señor. Pero vemos a esta multitud que pasó de una gran tribulación, de soportar hambres, tribulaciones, castigos, azotes,
quizá torturas, cárceles y la muerte, porque eso es lo que va a costar en el tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? A gozar de la presencia del Señor por siempre. Ahora están ya ahí delante de Él. Ahora ya no hay sufrimiento, ahora ya no hay dolor, ahora ya no hay hambre, ahora ya no hay azotes, no hay encarcelamiento. Ahorita están en la presencia del Señor, ¿verdad? Las lágrimas les serán enjugadas, será quitado todo recuerdo del dolor de ellos. Oh, habrá dicha, felicidad, gozo, que es el que Dios promete a los suyos. Segunda de Corintios 4:17 dice así, lo voy a leer por el tiempo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quizá no nos cueste lo mismo que en la gran tribulación, quizá hay unos hermanos que les está costando lo mismo. Pero a nosotros hoy en día aquí en América no nos está costando tanto a la gran mayoría esto, pero sí de repente vienen cuestiones difíciles a nuestra vida, pero nosotros tenemos que mirar lo que nos espera allá. Mirar que aquí solo va a ser un breve momento de dolor y allá será una eternidad de felicidad, de gozo, de paz, de lucha. Romanos capítulo 8 versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice el apóstol Pablo. No hay nada que comparar. Lo que tú puedes sufrir aquí, lo que podemos sufrir aquí como cristianos por causa de Cristo, por rechazar el pecado, por no caer en lo que nos piden que caigamos, por no obedecer a Satanás, por no obedecer al mundo, por no seguir la corriente de este mundo, hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia, pero dice Pablo, no se compara en nada con lo que vamos a disfrutar. Amén, amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15, y cierro con eso. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿De qué cosas? De lo que va a venir, de lo que va a acontecer. Nuestra vida tiene que mostrarse una diligencia de vivir la vida agradable a Dios, de vivir la vida en obediencia delante del Señor, de vivir una vida de paz, de gozo en el Señor, una vida de santidad, una vida de obediencia a su palabra, porque Él tiene cosas maravillosas. Él tiene cosas maravillosas. ¿Cuánto tiempo pasará para que venga el Señor? No lo sé. Pero quizás estemos muy cerca. Que el pecado no nos sorprenda. Que el pecado no nos arrebate la corona. Que el pecado no nos arrebate los galardones. Que el pecado no nos arrebate ser bendición para nuestros hijos. Ser bendición para nuestros descendientes. Que el pecado no arrebate eso. Pensemos antes de pecar que eso va a traer consecuencias para nosotros y para los nuestros. Y volvamos al Señor con un corazón limpio y recto delante de Él, con un corazón renovado delante de Él, porque nuestro Dios tiene mucha misericordia. Y nosotros nos volvemos a Él. Lo vemos aquí. Dios tiene amplia misericordia. Y aún en el juicio, Él tiene amplia misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que el llamado, hermanos, es a que busquemos al Señor, que nos alejemos de todo aquello que nos está haciendo pecar contra el Señor. Porque el pecado Dios lo castiga, aún en sus escogidos.
aún en sus hijos, no para perdición de ellos, pero sí bendiciones que nos iba a dar en esta vida o bendiciones para nuestras generaciones. Inclinemos nuestra cabeza y oremos al Señor. Oh amado Padre, grande es tu fidelidad, tu misericordia. Padre, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra flaqueza, Señor. Y venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por nuestros pecados, pidiéndote perdón, Señor, por aquello que hemos hecho que ha desagradado a ti, que te ha afrentado, Señor. En primer lugar, porque eres lo que más amamos en esta vida y no es posible que podamos afrentarte así, Señor. En segundo lugar, amado Padre, porque, Señor, queremos llegar con Cristo, con esas coronas y esos galardones, Señor, para poder arrojarnos a sus pies, para poder decir de estos tuyos, Señor. Y no ser de esos cristianos que llegan y no tienen nada que dar. No ser de esos cristianos que en el tribunal de Cristo serán reprendidos duramente. Aunque serán salvos, aunque así como por fuego, dice la palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Y en tercer lugar, ayúdanos, Señor, para que no nos suceda como Rubén, como Dan, como Efraín, Señor, que por culpa de nosotros, por nuestros pecados, Señor, repercutan, Señor, en nuestra descendencia. En aquellos, Señor, que tú nos has dado y en las descendencias que ellos tendrán. Oh Señor, ayúdanos a ser de bendición para nuestras descendencias. Los que ya tienen descendencia, Padre, que podamos ser de bendición, y los que no tienen, Señor, que tú les des esa bendición y que ellos puedan ser de bendición. Padre amado, gracias, amado Dios. Gracias porque vemos tu misericordia plasmada en este capítulo, en el que vimos hoy, Señor, tu gran misericordia, Señor, escogiendo para salvación, tu gran misericordia enviándolos a predicar para salvar a aquellos que tú quieres salvar, oh amado Dios, y que aún en el tiempo de tu mayor juicio, Señor, tú muestras en gran manera la gracia y la misericordia que emanan de ti, Señor, salvando a una multitud incontable, Señor. Y eso nos habla, Señor, de tu gracia y tu misericordia hacia los tuyos, que aún en medio del juicio, aún en medio de tu ira, tú tienes gracia y misericordia hacia los que te aman, Señor, hacia los que tú has salvado y redimido. Y venimos clamando esa gracia y esa misericordia, porque reconocemos, Señor, que por nuestros pecados somos dignos de juicio, pero clamamos a ti para que obres en nosotros, Señor, y tengas misericordia y gracia para con nosotros, Padre, y podamos, Señor, ser de bendición de ahora en adelante, Señor. Ser, Señor, instrumentos de gloria de Jesucristo. Ser como esos 144,000, Señor. Ser portadores de la palabra de Dios, siendo bendición a otros y siendo bendición a nuestra descendencia. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a aplicarla y a vivirla, Señor, para que de ahora en adelante, Señor, confiando en tu gracia y misericordia, Señor, que tú cambias, Señor, los destinos, que tú cambias, Señor, todo el futuro, Señor, a través, Señor, de tu gracia y misericordia, Padre amado. Así que venimos delante de ti, diciéndote, Padre, que queremos vivir en santidad, en obediencia, Señor, porque queremos ser bendición para gloria de Jesucristo a esta generación y a los nuestros, Señor. Padre, gracias, gracias. Y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.